Hola a todos y bienvenidos a nuestro Tech Talk. El día de hoy estaremos hablando un poco sobre los frameworks de Java de próxima generación. En este momento son las 6:30 en punto, entonces vamos a dar unos 5 o 6 minuticos mientras las personas se conectan, terminan de conectar y volvemos ya para iniciar con nuestra charla como tal. Mientras tanto, los voy a dejar con un poco de videos para que conozcan más allá sobre quiénes somos nosotros en Pervision Latinoamérica. Ya nos vemos.
Bueno, y nuevamente muchas gracias a las personas que se han ido conectando, que ya estaban conectadas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es María Fernanda Cortázar y hago parte del equipo de mercadeo aquí en Perfusion Latinoamérica. Y en este momento también me gustaría darle la bienvenida a Luis Paz, que nos va a estar acompañando como moderador el día de hoy en el Tech Talk. Luis, ¿cómo vas? Hola a todos, mi nombre es Luis Miguel Paz. Llevo un año aquí en la compañía como backend developer en Java y voy a estar muy pendiente de todas las preguntas que tengan durante la charla. Sí, súper importante a todos. No, a nosotros nos encanta leer sus preguntas, responderlas, debatirlas y demás. Entonces, para que porfa se animen desde el momento uno, trataremos de responderlas todas. Algunas nos responderán los stickers, otros los responderemos por el chat. Pero por favor, anímense a hacer todas las preguntas. Y antes de empezar como tal, quisiera invitar especialmente a las personas que se encuentran en la ciudad de Medellín a que nos acompañen el día de mañana en el Digital Talent de Medellín, bueno, que se estará haciendo en la sede de Ruta N. El día de mañana estaremos con algunas charlas y algunos workshops. A las 8 de la mañana estaremos con uno de nuestros directores de tecnología, que es Juan Ruiz, que nos estará hablando y contando un poco sobre cómo estos nuevos roles, estos nuevos perfiles que se están necesitando en la industria y también como las nuevas competencias a nivel laboral que se están manejando en este momento. A las 9 de la mañana también tendremos a nuestra General Manager, Lina Jaramillo, hablando un poco sobre el rol de la mujer en la industria de la tecnología. A las 9 de la mañana también daremos inicio a nuestro workshop de Java y a las 12 de la tarde daremos inicio a nuestro workshop de DevOps. Entonces, anímense. Importante que tengan en cuenta que es presencial, o sea, tendrían que ir hasta la sede de Ruta N. Yo ahorita en el chat les voy a poner el link para que se registren y se animen a ir. Vamos a tener algunas sorpresas en nuestros workshops, estaremos rifando algunos regalitos, entonces los esperamos por allá. Y sin más preámbulo y más cháchara, por favor, demos la bienvenida a nuestros speakers, Didier, César, David, ¿cómo están? ¿O no están? ¿Ya se fueron? No aparecen. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo ¿Cómo están? se Buenas noches. sienten? Buenas ¿Listos para noches, todas las preguntas que se nos vienen? por supuesto. Claro, Trataremos de darle respuesta, claro, por Bueno, supuesto. chicos, para que todos tengan de pronto un contexto de quiénes son ustedes, qué hacen acá en la compañía, por favor, preséntense. Si quieren, empezamos con David. hola, muy buenas noches a todos, mucho gusto. Mi nombre es David, yo llevo trabajando aquí en Perficient 3 años, mayormente como developer, backend developer, tanto en Java como en Scala, mayormente en proyectos de Event Driven Architecture y High Performance Computing. Eso es lo que he estado trabajando mayormente aquí en la compañía. Gracias, David. Didier, así que es. Bueno, muy buenas noches. Yo soy Didier Tavares. Llevo 7 años en la compañía, más de 12 años trabajando en la industria. También he trabajado como desarrollador backend con Java en arquitectura de software y también me he especializado en este tema de arquitecturas dirigidas por evento y microservicios. Gracias, Didier. César, Buenas noches, mi nombre es César Vargas. Llevo aquí en Proficient, ya voy a cumplir 6 años. Soy backend developer y estoy ahorita en el proyecto de Love Analytics. ¿Listo? perfecto. Entonces, ya los dejo. El escenario es todo de ustedes, chicos. Recuerden, por favor, hacer muchas preguntas y nada, nos vemos. Gracias, Mafe. Bueno, vamos a estar entonces compartiendo nuestra presentación. Y de nuevo, muy buenas noches a todos. Mi nombre es David. Hoy voy a estar con mis dos compañeros Didier y César que ya se presentaron. Básicamente la idea de esta charla es compartirles una aproximación práctica que tuvimos a estos frameworks de nueva generación a través de la construcción de un proyecto desde cero por microservicios orientado a una arquitectura por eventos y usando Transactional Outbounds como uno de los patrones principales para la comunicación entre ellos.
y que podamos ver las diferencias entre los diferentes frameworks, algunos detalles, pros y contras de los mismos, y podamos discutir sobre las implementaciones que realizamos aquí, nuestro caso de uso, que ya se lo vamos a presentar. Listo. Bueno, este es el caso de uso. Como mencionaba, es una arquitectura de microservicios donde la idea que tuvimos fue crear cada servicio utilizando diferentes frameworks. Como podemos apreciar en esta imagen, utilizamos el framework de Quarkus, Vertex y Micronaut, ¿sí? Hay otro servicio que está dentro de la arquitectura, pero no está representado en la imagen, que es el Customer Services. ¿Sí? El servicio de Order Services lo se implementó utilizando Quarkus, el de Payment Services lo implementamos utilizando Vertex y el de Shipment utilizando Micronaut. Como mencionaba, utilizamos el patrón transaccional AdBooks para la comunicación de eventos. Hacia grandes rasgos, ¿qué trata este patrón? Bueno, este patrón trata de resolver un problema, que es que cuando muchas veces se quiere actualizar la base de datos, ¿sí? Un registro en base de datos porque se quiere actualizar una información y al mismo tiempo se quiere mandar un mensaje notificando que, no sé, la información ya fue actualizada, etcétera. Lo que pasa es que generalmente se hacen dos transacciones diferentes o dos hilos diferentes, ¿sí? Existe un problema en caso de que alguno de estos procesos falle, ya sea que el registro no haya quedado en la base de datos o que el mensaje haya tenido algún problema y el mensaje no se haya consumido, se haya perdido, etc. ¿Sí? Lo que crea que haya una inconsistencia de los datos, ¿sí? Y más sobre todo en la arquitectura que está orientada por eventos. ¿Sí? Lo que hace este patrón, ¿sí? Es manejar todo como si fuera una sola transacción, ¿sí? Maneja en el que, por ejemplo, se persiste la información la información en la base de datos y aparte se persiste un evento, en este caso, en esta tabla Outbooks que sea ahí, se persiste el evento, ¿sí? Ya luego se manejan algunos conectores que son los encargados de coger este evento, capturar este evento, o sea, Change Data Capture, capturar este evento y publicarlo directamente en cada una de las cosas, ¿sí? Este, así a grandes rasgos, es el patrón que utilizamos. ¿Sí? Y bueno, esta es la arquitectura del ejercicio que ahorita les vamos a compartir. ¿Sí? Básicamente, tenemos un servicio donde el usuario crea un registro a un cliente. ¿Sí? Este cliente genera una orden que es en el servicio de Quarkus, de la Order Services, implementado por Quarkus. Cuando se crea la orden, persiste una información en base de datos y utilizando lo de Division, el conector de Division. Ahorita les muestro un poco cómo ese conector, pero básicamente coge ese evento y lo publica en el tópico del Order Events. ¿Sí? Este evento, de que es el que se inicia la orden, es consumido por el servicio el Payment Service, que es el que inicia la orden, ¿sí? Va utilizando REST API, consume los detalles del pago del customer, del cliente, y realiza unos cálculos, actualiza la información, persiste una información y genera un evento, ¿sí? Como se ve en la imagen. También se utiliza en el patrón Outbooks y también tiene un conector con Division. Este evento que genera lo consume de nuevo Order, o sea, el evento que genera Payment indica que ya se pagó la orden. Order consume este mensaje y continúa con el proceso, que ya sería el proceso de envío. Order actualiza la información y de nuevo persiste la información en base de datos y actualiza, genera un mensaje, ¿sí? Que es consumido por el servicio de Shipment. El servicio de Shipment realiza alguna funcionalidad similar a la que hace Payment, que va a consultar el address del cliente, el customer, y actualiza la información, coloca la información del envío y genera un mensaje que también es consumido por el order.
casi como vemos, el order es casi como el orquestador en este caso, ¿sí? Él consume este evento donde actualiza y pues se finaliza como tal todo el proceso del order, ¿sí? Ese es el ejemplo que les vamos a mostrar. Listo. Aquí tenemos desplegados los diferentes servicios. Este es el servicio de Micronaut. Este es el de Vertex y estos son los dos de Quarkus. Este es el servicio de las órdenes y este es el de Customers, ¿sí? Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es crear el cliente, ¿sí? Vamos a hacer alguna información acá. Listo. Bueno, este es el cliente, es el customer, ¿sí? Tienen unos detalles de la información de la dirección y unos detalles para el pago, ¿sí? Que son utilizados como yo lo expliqué, con el servicio de payment y el servicio de shipment para continuar con el proceso, hacer unos detalles adicionales, ¿sí? Listo. Una vez creado el customer, podemos ver acá que él envía un mensaje, ¿sí? en el tópico. Simplemente él crea el registro en base de datos y automáticamente con Division se crea el mensaje en el tópico. Necesitamos este Customer ID para crear la orden. Sí, entonces voy a ver un poco acá porque el envío de mensajes es casi en tiempo real. Entonces se van a ver varios mensajes que son publicados por orden, consumidos de una vez por payment, etc. ¿sí? Entonces, este es el de las órdenes y aquí sería tal proceso, ¿sí? O sea, como podemos apreciar, se creó la orden, ¿sí? Él se colocó el mensaje de que la orden fue colocada, el servicio de payment recupera este mensaje, realiza su procesamiento, consulta la información de los detalles del cliente, ¿sí? Actualiza esta información, genera, no sé, algunos servicios adicionales, si fueran, en este caso, una aplicación real, generaría el pago, etcétera. Una vez ya realizado todo esto, se realiza la publicación del mensaje para confirmar que el pago ya se aprobó, ya se aceptó, etcétera. Y ya con la orden es cuando se verifica que ya se pagó ¿sí? Él publica este mensaje indicando que ya la orden se pagó, porque el servicio de órdenes consume este mensaje, el de payment, para indicar que ya se pagó. Él produce este mensaje, el de payment, que es utilizado por el servicio de shipment para realizar el envío, ¿sí? De nuevo, el shipment realiza algo, va y consulta en customer la información del envío, hace la información ahí, genera bueno, en este caso, persiste la información sobre el tipo de envío, etcétera, y informa que el estado ya ha sido enviado para que el servicio de orden actualice esta información. Es bueno mencionar que cuando se utiliza Division, uno genera genera unos conectores para realizar la conexión de la base de datos con las diferentes tablas, ¿sí? Y que en este caso esta es la información que pone, ¿sí? Donde uno le puede especificar el tipo de headers que se usa en el mensaje. Esto sí en el caso de que uno, como estamos haciendo acá, publicando diferentes mensajes dentro del mismo tópico, que utilizando, por ejemplo, en este caso el header, él sepa qué mensaje tiene que leer. Listo. Este es el ejemplo que realizamos, donde pues están todos los servicios desplegados con los diferentes frameworks y estamos utilizando este patrón, ¿sí?
Ahora vamos a hablar un poco más en detalle sobre cada uno de los frameworks y vamos a comenzar con Vertex. Bueno, buenas noches de nuevo a todos. Entonces ya vimos el ejemplo, vimos cómo utilizamos el patrón de transactional y subdomain de composition, y hablemos un poquito entonces de cada detalle de framework, empezando por Vertex y particular, iniciemos contando qué es Vertex, cómo nació, cuál es el propósito que busca resolver para que comprendamos cuál es el caso de uso para qué aplica. Vertex nació como una solución inicialmente para tener programación reactiva out of the box, políglota. ¿Políglota en qué sentido? En que puedes utilizar diferentes lenguajes para integrar diferentes partes de tu aplicación. Principalmente buscaba resolver un problema fundamental que se conoce como el C10K, que es el problema de las 10 conexiones concurrentes, diferente a las 10.000 operaciones concurrentes, sino las 10.000 conexiones concurrentes. ¿Qué sucede cuando yo tengo 10.000 conexiones, 10.000 sockets que están tratando de ser accedidos de manera simultánea? ¿Cómo puedo operar? ¿Cómo hago para trabajar con eso? Y uno de los principales picos del problema en Java es el context switching de los threads. Sabemos que los threads ocupan memoria, necesitan tiempo de cómputo, y si yo tengo demasiados threads, eso implica mucho tiempo en context switching, eso implica mucha memoria usada en threads, entonces tener 1000 threads vivos y tratando de trabajar de manera concurrente no necesariamente es sencillo, dependiendo de las capacidades de la máquina. Vertex nace precisamente como una solución a, venga, tenemos un modelo de concurrencia, pero simplifiquémoslo, hagámoslo más sencillo, más out of the box, fácil de utilizar y que no tenga que tener dolores de cabeza de, bueno, ¿cómo defino yo mi thread pool? ¿Cómo hago yo estas operaciones? Y eso es lo que busca, de manera fluent, dar un API, un toolkit, más que, de hecho, eso se considera más un toolkit que un framework per se, un set de herramientas para que puedas construir una aplicación desde cero, reactiva, no bloqueante, programación asíncrona y puede hacerse fácilmente una vez absorbida la curva de aprendizaje. Pasemos entonces, bueno, tema importante. Se creó inicialmente por un empleado de VMware, pero actualmente es soportado por la Eclipse Foundation, la comunidad relativamente grande, bastante activa. Hace poco liberaron la versión 4.4x, pues están en la 4.2 ya, y actualmente, como pueden ver, es utilizado por varias compañías bastante grandes, entre ellas Red Hat y Hulu, así como también Here Maps, para operaciones básicamente event-driven. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva para que hablemos un poquito del modelo de programación de Vertex. Entonces, Vertex, a diferencia digamos, de modelos de concurrencia tradicional, trabaja basado en el event loop. De hecho, este concepto no viene netamente de Vertex. Y cuando Vertex originalmente nació, en sus primeros steps, como sus primeros betas, se conocía como NodeX. Y es porque el event loop que utiliza está basado en el mismo proceso de event loop de Node, pero traído a la JVM de manera que puede ser realmente multiconcurrente. En términos complejos de múltiples hilos. Básicamente lo que sucede es que trabaja el event loop de que yo recibo eventos, el event loop trabaja sobre un único thread, pero yo puedo tener múltiples event loops y de esa manera alcanzo un nivel de concurrencia y paralelismo para el procesamiento de estos eventos y mensajes. Por dentro realmente cómo funciona es como un event bus, entonces uno puede comparar este event loop y el procesamiento como algo similar al modelo de actores, y ya vamos a ver más adelante que en realidad parte de la implementación de cómo trabaja Vertex está basado justamente en eso y comparte similitudes con otros frameworks. Entonces, el event loop recibe el evento, lo procesa, todo el tiempo es en un solo thread, esa es como la base de la programación asíncrona, pero ya sabemos que puedo realmente tener varios threads. Vamos entonces a la siguiente diapositiva a hablar un poquito más en detalle de qué es el corazón de Vertex. Entonces, lo más interesante de Vertex es el concepto de verticals. Los verticals se pueden ver como deployments. Yo puedo desplegar un vertical con una configuración, esa configuración se puede inyectar a través de un contexto y el vertical lo podemos ver entonces como una pieza de código que yo despliego, listo. Esa pieza de código puede ser la misma y la puedo desplegar varias veces. Ejemplo, yo puedo desplegar sobre el mismo componente varias versiones de un servidor HTTP o varias versiones de un consumidor como un vertical, y el propio vertical ofrece un event loop que me permite a mí controlar esa función de paralelismo a través de instancias y a través de configuración, y se pueden comunicar a través de algo que se conoce como el event bus. Entonces, lo más importante de los verticals es cómo funciona el event loop. Todo funciona a través de eventos. La programación en Vertex es totalmente asíncrona, no bloqueante, y es obligatorio codificar de esa manera. Yo no puedo hacer operaciones bloqueantes en Vertex sobre un event loop, porque básicamente estoy bloqueando toda la aplicación. De hecho, Vertex viene con un monitor que te está informando todo el tiempo si está realizando una operación bloqueante que está afectando la instancia de Vertex sobre la cual está corriendo un vertical.
Entonces te puede decir en el vertical tar tienes algo que bloquea el event loop y no puedes procesar ninguna otra operación mientras eso esté sucediendo, por lo cual a la final bloqueas todo el thread. Entonces es importante que toda la aplicación se diseñe de manera reactiva. Ahí es donde la curva de aprendizaje puede ser inicialmente un poco más alta, pero tienes bastantes ventajas una vez se adapta el modelo y el caso de uso aplica. ¿Cuál es el caso de uso perfecto basado en este tema de verticals? Yo quiero diseñar una aplicación modular en donde esos módulos se comunican por eventos, similar a un modelo de actores, pero con un poco menos de restricciones y que no esté implementada de manera tan estricta como los actores directamente. Entonces, importante, hablamos del deploy. Yo puedo desplegar diferentes tipos de verticals. Hay dos tipos que son estándar y workers. Las estándar corren con un event loop y las workers son para casos de operaciones bloqueantes. Técnicamente no se recomienda hacerlo, si es posible hacerlo reactivo, genial. El problema es que no todas las librerías son reactivas por naturaleza, por ende, hay casos en los que es necesario utilizar operaciones bloqueantes y para eso se utilizan los worker verticals, porque no trabajan sobre un modelo de event loop, sino que trabajan sobre un modelo de un worker pool separado que Vertex gestiona. Podemos pasar entonces a la siguiente diapositiva. Ya vemos que verticals son como el corazón de Vertex y la manera que opera. ¿Y cómo funciona entonces todo el proceso de eventos de Vertex? A través del Event Bus. ¿Qué es el Event Bus? Básicamente es todo el sistema nervioso, como ellos lo denominan, para que vértices y operaciones se puedan comunicar. Cuando yo defino digamos un procesamiento complejo en Vertex, se define a través de funciones asíncronas. Lo puedo hacer a través de completion stage, el conocido en Java es de Java 8, o Mutiny, que es una librería para hacer programación reactiva de manera fluent, o bajo, bajo un API fluent, y que es bastante, digamos, fácil de utilizar en términos de operaciones similares a programación funcional. Ofrece ciertas operaciones adicionales que completion stage no permite, pero ambos modelos son soportados. Cuando yo hago operaciones, básicamente yo tengo dos opciones, utilizar callbacks o utilizar futuros para hacer las operaciones sobre el event bus, perdón, para hacer las operaciones sobre Vertex, y eso opera o funciona a través del event bus. Entonces yo quiero guardar un registro en base de datos. Eso es un futuro, yo creo el futuro. Cuando el registro se guarda, yo puedo tener una operación, un callback, una promesa, que cuando eso se completa, yo soy notificado a través de un evento y puedo continuar con el procesamiento. El Event Bus también permite comunicar verticals dentro de una misma aplicación o en clustering, porque Vertex también soporta clustering, y me permite a través de un address específico que yo defino al iniciar mis componentes en Vertex, yo defino un address y defino operaciones de send y reply para la comunicación entre verticals o componentes. En ambos casos es posible. Entonces yo puedo mandar, por ejemplo, desde el HTTP server, recibo una petición en un vertical, mando un mensaje con los detalles, ese mensaje llega a la base de datos inserta y la base de datos revuelve un reply más adelante que permite identificar, bueno, eso ya se terminó, el HTTP server puede mandar una notificación, porque recordemos que la idea es que sean operaciones no bloqueantes. Algo muy interesante al manejar verticals y el event bus, si una parte de la aplicación muere, por ejemplo, yo tengo un HTTP server, tengo un consumidor, un productor, y por algún motivo yo codifiqué mal algo en el productor y hay una excepción muy grave y eso tumba el productor, el resto de la aplicación no se ve afectada, no pasa nada, porque no corren sobre el mismo proceso y los verticals son efectivamente componentes totalmente aislados el uno del otro y por eso es necesario el event bus. Es un modelo de programación bastante interesante donde los componentes están desde cero orientados a event driven. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces ya hablamos que Vertex como tal se considera un toolkit más que un framework, pero en realidad ofrece muchas de las ventajas que normalmente encontrarás en un framework. Clientes de base de datos, librerías de mensajería, está completo de Vertex, que son los módulos soportados. Son cerca de 73 a 75 librerías, módulos que Vertex soporta. Y adicional está el Reactiveverse, que es como un término que ellos denominaron para toda la comunidad de la Eclipse Foundation y de todas las aplicaciones o librerías que se desarrollan alrededor de Vertex para facilitar operaciones en Vertex, y a eso lo denominaron el Reactiveverse. Y ya está la comunidad, que como mencionaba ahorita es bastante activa. De hecho, como saben, la librería es totalmente, el toolkit es totalmente open source y actualmente tiene un equipo de contributors más un equipo dedicado 100% al desarrollo de la aplicación y van incorporando nuevos features y nuevos módulos constantemente y soporte para otros lenguajes. Es de hecho fácil soportar un lenguaje nuevo a través del Event Bus. Se utiliza la especificación del Event Bus y por operaciones de TCP es posible comunicarse con lenguajes. Teóricamente, uno puede implementar el Event Bus para casi cualquier lenguaje existente. Entonces uno puede integrar aplicaciones de JVM de Vertex con aplicaciones de otro tipo de lenguaje, con incluso C++, C,
Y incluso por ahí alguna vez hay documentación de un intento de conector de Vertex con COBOL. Puede hacerse. Eso en teoría, pero los soportes actuales son para Ruby, Python, Groovy, JavaScript, Kotlin y Java. Scala también tiene soporte. Esos son básicamente. Ya, básicamente esto es Vertex. Cualquier pregunta, inquietud, bienvenida. Listo. Adicional, algo importante, chévere que se encontró, es que Vertex tiene un generador de proyectos. Para iniciar, ahora, una cosa para notar, esto permite crear desde cero un proyecto, te da como un seed project, te permite hacer el building con Gradle o con Maven y construir un Uber-jar para desplegarlo fácilmente en Docker, en Cloud o en un servidor bare metal, de cualquier manera que uno desee. Incluso si quisiera hacerlo para serverless, una anotación, es relativamente básico el builder, no soporta por naturaleza native, pero sí pueden construirse artefactos native con Vertex utilizando Gradle a través de unos plugins y componentes, es posible. Y es posible incorporar las dependencias inmediatamente que se desean, como ven aquí marcan 76, pero algunas de esas son el core y las básicas que se necesitan. Dentro de esas hay conectores para Kafka, Redis, MySQL, Postgres, Mongo, MQTT, AMQ, hay un montón de tracing, OpenAPI, hay bastantes conectores para diferentes tipos de operaciones, ellos los tienen clasificados por categorías y básicamente eso es todo como el compendio del stack de Vertex. Listo, les voy a hablar ahora del framework de Micronaut. ¿Sí? Micronaut es un framework relativamente nuevo. De hecho, el primer release de la versión 1.0 fue en el 2018. O sea, es la empresa que está detrás respaldando y manteniéndolo es Object Computing, que es también la que es la encargada de mantener Grails, el framework de Grails. Básicamente, el framework de Micronaut está diseñado para construir aplicaciones de microservicios y serverless, donde la idea es que sean altamente escalables, tenga un bajo consumo de memoria y el inicio sea muy rápido iniciar la aplicación, ¿sí? Porque se espera que esté desplegada en un serverless. Entonces el tiempo de warm-up tiene que ser lo más pronto posible, esa es la idea, ¿sí? Es cloud native, o sea, ellos pensaron y trataron de orientar a que todo fuera con cloud services y actualmente soportan muchos de esos cloud services en los que están ahí. Otra cosa que menciono al respecto es que Micronaut utiliza la máquina virtual de Java para compilar, pero también es posible utilizar la GraalVM. Cuando me refiero a la GraalVM es una compilación nativa, es algo a más bajo nivel, que lo que hace que utilice mucho menos memoria para la aplicación y que el tiempo de inicio sea extremadamente rápido. ¿Mm? César, disculpa, te interrumpo un momento. David, tenemos una pregunta de Vertex que dice, sobre Vertex, ¿hay alguna limitación con las versiones de los lenguajes a usar? Sí, bastante importante. Más que limitaciones directamente sobre las versiones de lenguajes a usar, una cosa que es importante mencionar, las integraciones de Vertex es a través del EventBus. Como es a través del EventBus, realmente eso son muchas comunicaciones TCP. Entonces, la realidad de cómo se integran es que se diseñan clientes que básicamente son clientes al EventBus que permiten hacer comunicaciones por JSON y TCP. Serialización de JSON a través de TCP, y eso es lo que se comunica entre los diferentes lenguajes. Entonces, más que limitantes del propio lenguaje, es cada cliente cómo se escribe, que ver qué lenguaje soporta. Entonces, por ejemplo, hay una versión de Ruby para cierta versión de un cliente de Ruby que soporta cierta versión de Ruby, puede ser una limitante. Tocaría mirar para el lenguaje particular qué clientes existen. Hay de hecho una página que se llama Vertex Awesome que lista todos los clientes conocidos, populares y soportados para EventBus. Y uno ahí puede verificar, bueno, este cliente con qué versión trabaja. Esa sería como la limitante realmente, más que todos los clientes que están escritos o que están actualmente disponibles. No sé si responde, bueno, si responde claramente bien la pregunta. Sí.
Listo. 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 Eso es todo la introducción de Micronaut. Listo. Micronaut fue pensado con el propósito de que, como ya mencioné, de que fuera orientado a microservicios y a Service Computing, que el tiempo de inicio fuera lo más rápido posible, que utilizara menos memoria de lo que consume, por ejemplo, una aplicación realizada con Spring. También que los tamaños del jar, reducir los tamaños del jar, ¿sí? Que tuviera pocas dependencias o ninguna dependencia, o cero dependencias con otras librerías o sistemas externos, y que fuera ahead of time compilation, ¿sí? O sea, ese fue la principal con lo que se trató de enfocar Micronaut. ¿A qué se refiere ahead of time compilation? ¿Sí? O sea, básicamente, a grandes rasgos sería que el manejo de los beans, la configuración, los puntos de dirección, el reconocimiento de cada una de las clases se hiciera en tiempo de compilación, ¿sí? Esto para reducir el tiempo, el consumo de memoria, ¿sí? A diferencia de Spring, él utiliza Reflection para poder identificar los beans, poder identificar las diferentes anotaciones, los diferentes constructores, campos, etcétera, los puntos de inyección que tiene. Entonces esto le toma bastante tiempo a Spring, ¿sí? También el construcción utiliza Reflect Metadata para poder identificar estos diferentes atributos, constructores, etcétera, porque necesita saber cada bin y poder conectar cada uno de estos, saber en qué caso de que haya múltiples implementaciones de una misma interfaz, cuál es el bin apropiado que necesita utilizar. ¿Sí? Bueno, esto hace que a comparación de Spring en comparación de Micronaut, pues el tiempo que realiza o el consumo de memoria en cuanto a Spring sea mayor, ¿sí? Sí. Eso también crea un problema desde el punto de vista del framework de Spring, es que entre más líneas de código haya, va a consumir la aplicación más memoria y va a tardar un poco más en iniciar. Esto no lo tiene Micronaut, o sea, como él hace todas estas dependencias, todas estas asociaciones en tiempo de compilación, puede que se demore un poco más en compilar, pero en tiempo de ejecución es relativamente rápido. Yo quiero decir algo, César, con respecto a Spring y lo native, la parte native que estamos hablando, que es básicamente tener un ejecutable directamente sobre el sistema operativo y no sobre una máquina virtual, ¿cierto? También hay un módulo de Spring que permite hacer esa compilación, pero apenas está en desarrollo, está relativamente inmaduro con respecto a lo que ya han avanzado otros frameworks como Micronaut. Exacto, o sea, en cuanto a la diferencia que existe, o por ejemplo, este framework, es que este framework sí está diseñado con que fueran los microservicios y los serverless computer en mente, ¿sí? En cambio, Spring, en su momento no se pensó que fuera así, sino en cuanto a que fuera monolito, a arquitectura monolitos, y ya después se fue ampliando, ¿sí? Esa es una de las características que tiene este framework. Él puede utilizar Java, Groovy, Kotlin. Es posible programarlo en estos diferentes frameworks. Está orientado a los diferentes servicios en la nube, ¿sí? Entonces tiene muy buenas integraciones con los diferentes servicios de AWS, Azure, Cloud, etc. También de que las personas que diseñaron este framework se inspiraron bastante en Spring. De hecho, la curva de aprendizaje, o sea, para empezar a manejarlo, uno puede notar muchísimas similitudes en cuanto si ya conoce Spring, a Micronaut, ¿sí? O sea, existen muchas anotaciones que uno puede relacionar, muchas configuraciones que uno puede identificar, ¿sí? Existen algunos ajustes que toca hacer y que toca tener en cuenta, pero en realidad es muy similar, ¿sí? O sea, la curva de aprendizaje es muy pequeña para poder manejar este framework si uno tiene conocimientos en Spring, ¿sí? Este también tiene, en cuanto a la capa de data, no tiene problemas con algunos frameworks que son relativamente nuevos. Puede utilizar diferentes
frameworks de persistencia sin ningún problema. Lo de Ahead of Time Compilation, que ya mencioné en poco. Y otra característica importante es que generalmente cuando uno trabaja en Sprint, uno trata de separar las pruebas unitarias de las pruebas de integración. Esto porque cuando uno genera el build o trata de ejecutar las pruebas, sobre todo en las pruebas de integración, se demora bastante subiendo el contexto para cada prueba, subiendo el contexto, la aplicación, etcétera, toda la conexión. Entonces uno en Sprint trata a veces de separar las pruebas de integración y las pruebas unitarias, ¿sí? Y no trata de hacer todo con pruebas de integración, ¿sí? A diferencia en que Micronaut, el framework que maneja de pruebas, hace que sea mucho más fácil desarrollarlo todo como en pruebas de integración, ¿sí? ¿Por qué? Porque si él monta un servidor por debajo donde puede montar las pruebas, puede montar toda la configuración y como tarda muy poco, casi que una prueba en ejecutarla, una prueba de integración puede durar hasta un segundo, ¿sí? Lo cual es relativamente bueno si uno quiere cambiar pruebas y hacer todos como pruebas de integración. Micronaut, a pesar de ser un framework relativamente nuevo, o sea, como mencioné, la primera versión fue en el 2018, tiene muchas extensiones. Puede ser construido con Maven y Gradle, perdón. Maneja la parte de mensajerías, lo de Kafka, RabbitMQT, maneja la parte de Reactive. Él soporta la parte de Reactive, pero él no está basado o fuerza al desarrollador a implementar un tipo de programación reactiva. Le da la oportunidad que uno como desarrollador pueda seleccionar el tipo que quiera utilizar, ¿sí? Por ejemplo, puede utilizar RJS Java 3, RJS 2 o ese Project Reactor para implementar toda la parte de React. También tiene una integración o configuración con Elasticsearch y otras de analíticas. Cuando la API, lo general de JSON, Servlet tiene, de hecho, algo curioso es que tiene una integración con Spring, no como tal con Spring, pero sí como para traducir algunas anotaciones de Spring, ¿sí? Pero como tal no es que uno pueda utilizar algún módulo de Spring, por ejemplo, como Spring Batch o algo así, sino simplemente son como para traducciones dentro de las anotaciones. Tiene diferentes tipos de data, donde la puede utilizar diferentes tipos de persistencia, ya sea Mongo, Arrays, etcétera. Como ya mencionaba lo de los clouds, y tiene otras extensiones. Sí, como pueden ver, a pesar de ser relativamente nuevo, tiene muchas extensiones, o sea, siguen trabajando continuamente en ese framework, o sea, trabajan continuamente, continúan haciendo nuevas extensiones y de hecho la documentación es excelente. Por cada una de estas extensiones tienen un ejemplo donde uno se puede guiar para hacer el ejemplo, o aparte tienen una documentación más detallada, tipo técnica para cada una de esas implementaciones. Micronaut también tiene algo similar a Spring, que es como un launcher donde uno puede crear el proyecto, seleccionar el tipo de versión de Micronaut que quiere utilizar, el lenguaje de programación que quiere utilizar, el tipo de herramienta en el que lo quiere construir y el framework, ¿sí? Se puede seleccionar, incluir las diferentes extensiones que quiere utilizar y lo puede generar. Y de hecho, él incluso tiene una integración con GitHub que te crea un repositorio ya con el proyecto. So, Bueno, yo les voy a hablar de Quarkus. Quarkus como otro framework opcionado en esta lista. Hemos hablado de Micronaut, hemos hablado de Vertex. Hay más frameworks. Acá también lo describen como un toolkit. Está la GOM, ¿cierto? On top of Akka, Play.
Todos son diferentes opciones muy válidas, tienen similitudes, diferencias y todo eso. En estos específicamente, ya hablamos de Micronaut y de Quarkus. Quarkus fueron diseñados específicamente como para pensar en cloud, como para pensar en el despliegue rápido de un microservicio en cloud o en arquitectura serverless, que yo pudiera ejecutar alguna función sin tener que subir un contexto muy pesado, que requiera mucho tiempo, sino subir como una función, ejecutar un código muy rápido y terminarlo, ¿cierto? Entonces, Quarkus nace de Kubernetes. Kubernetes como orquestador de contenedores, nació con el objetivo de optimizar este entorno de ejecución. Entonces podemos decir que Quarkus es un framework Java nativo para Kubernetes, hecho a la medida del OpenJDK y de GraalVM para, digamos, la construcción de binarios nativos. El release 1 de Quarkus fue en octubre del 2019, entonces también como Micronaut, Quarkus es un framework relativamente nuevo. ¿Qué hace Quarkus, digamos, atractivo? Una de las características importantes de Quarkus es que fue pensado directamente en potenciar a Java como la plataforma líder en Kubernetes. Entonces hay una relación directa. Y los entornos de ejecución serverless. Pero no solo eso, sino que su objetivo es a la vez ofrecer un modelo de programación unificado. Eso quiere decir reactivo e imperativo, para abordar de manera óptima una gama más amplia de arquitecturas de aplicaciones distribuidas, ¿cierto? Entonces no solo se basa como en que es solo cloud, sino que también su modelo de programación permite intercambiarse y moverse según las necesidades. Sigamos. ¿Cómo funciona Quarkus? Entonces, funciona muy similar a como lo describía Micronaut. Quarkus lo que hace es un conjunto de tareas en tiempo de compilación que permiten que la aplicación arranque más rápido, consumiendo una cantidad de memoria mucho menor. Durante esta fase de construcción, Quarkus compila primero al tradicional Java bytecode, si está en Java, ¿cierto? Carga y parsea la configuración, procesa las anotaciones, construye los metamodelos necesarios y conecta todo esto en el ejecutable, dependiendo si se va a ejecutar en la máquina virtual de Java, pues en el jar, o si es nativo, pues en el binario nativo. A esta fase de Quarkus se le llama augmentation. Eso es en tiempo de compilación o la ahead of time compilation de la que describía César. Y ya en tiempo de compilación, al no necesitar todos estos pasos de compilación, carga, procesamiento de anotaciones, se reduce significativamente el tiempo de inicio o bootstrap de la aplicación. Y cuando hablamos de native, Quarkus a través de la GraalVM permite la aplicación, compilar la aplicación a código nativo y ejecutarla en el sistema operativo directamente. Hay que tener cuidado con decir que es que en nativo no es más rápido necesariamente que en la JVM, porque cuando uno hace Just-in-Time Compilation con la JVM, él permite hacer unas optimizaciones a nivel de bytecode, ¿cierto? En nativo, esas optimizaciones no están disponibles. Entonces, no quiere decir que sea más rápido. El Bootstrap sí es más rápido porque ya hizo mucha parte del trabajo en compilación, pero no necesariamente la aplicación es más rápida, depende de cómo esté construida necesariamente. Gracias a esta, sí. Tenemos una pregunta, nos dicen, cuando dice Runnable Native App, no entiendo a qué se refieren. ¿Podrían explicar, por favor? Sí, la GraalVM es una máquina virtual que permite, que es políglota, es decir, que soporta varios lenguajes, compilar código, sea JavaScript, sea Java, sea, ¿cierto? Diferentes, digamos, Python, diferentes lenguajes a código binario, a código nativo del sistema operativo. O sea, directamente a los unos y ceros, no pasa por el bytecode generalmente que tiene el que se ejecuta en la máquina virtual de Java. Eso pues tiene unas ventajas en tiempo de inicio con respecto a lo que es la JVM, ¿cierto? Digamos en tiempo de inicio y en tiempo de ejecución, algunas ventajas, otras desventajas, pero es básicamente como en C. Cuando vos creas un proyecto en C++ y lo compilas, compilas directamente el sistema operativo, sea Linux, sea Windows, sea Mac, por ejemplo, ¿cierto?
Entonces, el código se ejecuta directamente en el sistema operativo y no depende de una máquina virtual. A eso se refiere con native. Espero haber respondido la pregunta satisfactoriamente. Entonces, hablando de que la aplicación se ejecuta native en la máquina virtual, pues depende de cómo esté construida, puede ser más rápido o no. Y en tiempo de ejecución, lo que hace Quarkus, hay dos fases. Una que es la inicialización estática, que ejecuta como unos precómputos en el cuales se serializan directamente en el binario y se ejecutan mucho más rápido. Y ya el tiempo de ejecución, que es la ejecución normal de la aplicación. Sigamos. Similar a Micronaut, pues en el tiempo de Ahead of Time Compilation permite que se hagan ciertas optimizaciones. Aquí vemos algunas diferencias en tamaño, por ejemplo en la RSS. La RSS es Residence Set Size, que es la cantidad de memoria física que se le asigna a la aplicación, a un proceso, perdón, que es básicamente incluye el código y las bibliotecas compartidas, ¿cierto? No es diferente a lo que llamamos, por ejemplo, el heap space, ¿cierto? Que es ya donde están los datos cuando la aplicación corre. Esta es una porción de memoria diferente, que es básicamente la aplicación. Entonces, cuando se carga ahí, si se hace una aplicación tradicional como Spring Boot, miren que para Res y CRUD serían 200 megas, para una aplicación Res solamente serían 136 megas. Ya con Quarkus en la JVM los tamaños se reducen, 145 para el Res más CRUD, 73 para el REST. Y ya cuando se compila nativamente, reduce aún más, considerablemente más, el tamaño de la aplicación en memoria. Entonces esto es lo que hace que justamente el inicio de la aplicación sea muy rápido. Lo que tiene que cargar el sistema operativo y las operaciones que tiene que realizar son mucho menores, lo que permite, entonces abajo ya vemos los tiempos de respuesta. En nativo es de 0.016 segundos. En la JVA con Just-in-Time Compilation es casi un segundo, mientras las tradicionales van a 4.3 segundos. Y no solo eso, es que a medida que yo le vaya añadiendo frameworks, librerías y todo eso, eso me va creciendo el tiempo. Entonces, como lo mencionamos, Micronaut y Quarkus fue para iniciar rápido en entornos cloud y serverless. Se diseñaron específicamente para eso. Dándole capacidad pues a todo el ecosistema, de las librerías, etc. Siguiente. Como decimos que Quarkus no es solamente el inicio rápido, sino la unificación del modelo de programación, entonces ya ahí nos metemos también un poquito con lo que hablaba David de los modelos imperativos y reactivos. Yo puedo construir una API imperativa, vemos un ejemplo en el código de la izquierda, como normalmente la conocemos en Spring, en otros frameworks. Lo que pasa es que aquí está utilizando las anotaciones de JAX-RS. Es un get que produce una respuesta de manera bloqueante. En la parte reactive está utilizando las abstracciones de Mutiny. Ya David las explicó un poco de cuáles son las características, que es un API Fluent para hacer llamadas asíncronas no bloqueantes. Cuando cuando Quarkus reconoce las firmas de los métodos, entonces él selecciona un modelo de ejecución diferente. Cuando es reactivo, entonces utiliza el event loop con ciertos hilos para la ejecución, muy similar a como lo explicó David con Vertex. Y cuando no las encuentra, entonces utiliza unos worker threads para también, similar a como lo explicó David, para hacer las operaciones bloqueantes. Digo que es muy similar porque, como le explicó David, porque efectivamente lo que hace Quarkus, pasemos a la siguiente, es apoyarse en el modelo de Vertex. Entonces, por debajo a nivel de IO, para la red, utiliza Netty. Sobre ese están las abstracciones de Vertex y sobre ese están las abstracciones de Mutiny. Lo que hace Quarkus inteligentemente es, dependiendo de la forma en que os programes, él cambia a los worker threads o a los IO threads del event loop, a los que está conectado el event loop. Incluso permite a través de ciertas anotaciones decirle explícitamente que aunque el código está escrito en forma reactiva, la puedo hacer bloqueante o viceversa.
Si yo lo escribo bloqueante, puedo ponerle non-blocking y él me lo va a ejecutar de manera no bloqueante. Entonces, da una flexibilidad a la hora de escribir de una forma asíncrona no bloqueante o bloqueante, pero también cambiarse de acuerdo al performance. Por ejemplo, si vemos que se comporta mejor Reactive, pues podemos probar Reactive. Y si se comporta mejor bloqueante, pues lo dejamos bloqueante. No tenemos que reescribir toda la aplicación. Adelante. Quarkus, entonces, aparte de su arquitectura, de su modelo de programación, lo que hace es incluir el perfil de MicroProfile. MicroProfile básicamente es un perfil de Java EE enfocado a microservicios. Entonces tiene JAX-RS para hacer los servicios REST, tiene el CDI para hacer la inyección de dependencias, SuperTracing para hacer el monitoreo, la trazabilidad entre los microservicios, OpenAPI es la especificación de las APIs, ¿cierto? Todos estos son especificaciones, cada especificación tiene sus implementaciones. Por ejemplo, JAX-RS tiene Resisi o tiene Jersey, ¿cierto? Lo que hace es que Quarkus las toma, crea unas extensiones para que sean compatibles con el modelo de extensiones de Quarkus o el Ahead of Time Compilation que él necesita para ser más eficiente en tiempo de ejecución. Aparte de la especificación de MicroProfile, pues también incluye otras. Vayamos a la siguiente. Para consumir mensajes de Kafka, de Camel, para, por ejemplo, librerías de serialización con Jackson, los drivers JVC con Postgres. Él permite pues, llamadas bloqueantes o también permite utilizar Reactive Hibernate y bueno, otras, digamos, optimizaciones que le han venido haciendo a través de las extensiones. ¿Qué pasa con estas extensiones? Y es que hay un número de extensiones, están creciendo. Hacer una extensión no es algo muy trivial y es uno de los cons de Quarkus. Es porque tenés que entender bien el modelo, en qué momento se ejecutan, compilan, pues si bien te explican en la documentación, tiene una curva de aprendizaje. Quarkus está creando sus extensiones. Podrías crear las tuyas, pero pues las tendrías que mantener, etcétera, ¿cierto? Como es relativamente nuevo, el número de extensiones no es tan grande, sí ya es amplio porque soporta redes, soporta acceso a bases de datos, que es lo esencial en un microservicio, pero digamos no es tan maduro. Incluso si fueras a utilizar una librería, no sé, por ejemplo, un acceso a una base de datos embebida, si la extensión no está, pues te toca escribirla. Y si no existe, al utilizar la librería, al compilar en código nativo, es posible que no te funcione, porque él no entiende realmente cómo debe funcionar esa librería a la hora de cargar las clases, ¿cierto? Adelante. Esa es como las similitudes, un poco las diferencias pues entre los frameworks que hemos mencionado. Vemos que dos de ellos se enfocan como más en el tiempo de procesamiento en la hora de compilar para optimizar el tiempo de la ejecución. Hay otras cosas, y ya vamos a empezar como una discusión acá y a responder las preguntas pues, que hay en el chat con respecto a yo por qué debería seleccionar un framework, qué tal fue o es la experiencia con el framework a la hora de desarrollar. César mencionó el tema de las pruebas, la ejecución de las pruebas de integración mucho más rápido, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos flacos de los frameworks? Ya mencionamos algunos, las ventajas, ¿cierto? Si tienen soporte o no, la documentación. Vamos a discutir un poquito más eso ya a modo de conversación, ¿cierto? Entonces pregunten en este momento. Si bien pues no nos pueden acompañar con la voz, vamos a tratar de que sea lo más interactivo posible. Listo. Por aquí Pregunta tenemos una pregunta de Andrés. Nos dice, estos frameworks, ¿cuál está siendo más acogido o usado en el mercado laboral? ¿O cuál piensan que sería buena alternativa para especializarse en vista a la gran acogida que pueda tener en el mercado? Decir que uno tiene más acogida que otro es difícil saberlo. Dependiendo de la madurez del framework, por ejemplo, Vertex tiene más tiempo que Quarkus y Micron, ¿cierto? Entonces ya viene como un tiempo de evolución mucho más grande, ¿cierto? Incluso Quarkus
adoptó a Vertex. Eso depende de tus necesidades, ¿cierto? Si quieres hacer tu aplicación totalmente event-driven, utilizar un modelo cuasi de actores donde tienen esas características pues, de independencia en el despliegue, el tema de remoting o de clustering, pues para Vertex utilizarías este. Micronaut y Quarkus se parecen, pero mira que Quarkus, por ejemplo, tiene ese modelo de programación un poquito más flexible, ¿cierto? Micronaut tendrá otras ventajas. Creo que Micronaut, por ejemplo, escribir las extensiones o las librerías, me corrige César si es eso, es más amplia, ¿cierto? Dependiendo de la comunidad, del soporte que se tenga. No queremos, o yo por lo menos no quiero decir adopte este, pero no les quite el ojo encima de ahora en adelante. Si bien Spring también está haciendo lo suyo, mire qué tanto evoluciona, mire sus necesidades, claramente todo depende de los requerimientos de la aplicación. Si las extensiones que ya hay lo cubren, anticípese un poquito más o menos a lo que puede suceder. Afortunadamente la arquitectura de microservicios apunta a resolver un problema en particular, no tenés que tener 100 librerías para resolverlo, entonces puedes optar por un subconjunto de herramientas, tecnologías y el framework te puede ser útil. Como son relativamente nuevos, se recomienda comprarles el soporte. Pues. Sí, yo creo que hay muy válido lo que dice Iyer del caso de uso, es totalmente lo que debería primar sobre qué escojo. Caso particular con Vertex, yo no escogería Vertex, nunca lo escogería, si mi único propósito es construir un CRUD-like o una aplicación tipo MVC. Si mi objetivo es construir algo en MVC o un cliente servidor netamente para comunicarme de un frontend a Vertex o para hacer operaciones tipo CRUD, jamás lo escogería. ¿Por qué? Porque la curva es muy alta para lo que se gana. Y segundo, porque ya lo mencionamos antes, pese a que tiene mucho soporte de clientes, el soporte de ORMs es más bien bajo. Entonces, pese a que uno lo puede implementar, claro, pero te va a tomar una curva de soporte más alta. Entonces, hay casos para los que uno dice, ve, de pronto este es microservicio, pues, o este framework es genial, esta librería es genial, pero tal vez no para mi caso de uso, sino para otro. Didier lo mencionó, si vas a hacer clustering, pues Vertex es casi que una opción muy poderosa si no te quieres meter con un modelo de actores o acá clustering y todo lo que el mundo que viene. Y no quieres manejar estados, sino netamente clustering para hacer mensajería y otro tipo de cosas, bien, te puedes ir por Vertex. Ese tipo de casos creo que también dictaminan cómo deberías trabajar y cómo deberías evaluar esos frameworks, hacer comparativas directamente, ustedes sacar el espacio para hacerlas, creo que eso es importante. Y considerar la curva de aprendizaje también, qué tan dispuestos están a asumir esa curva para lo que ganan con el framework. Sí, una cosa, por ejemplo, con Micronaut es que yo diría que si tú vas a implementar algo que sea un serverless application, una función lambda, sería una buena opción, ¿sí? Igual que Quarkus. La curva de aprendizaje, si tú tienes conocimiento en cuanto a Spring, la curva de aprendizaje va a ser muy poca, ¿sí? O sea, va a ser muy rápido poder implementar un Micronaut, por ejemplo, si ya tienes un conocimiento de Spring, ¿sí? Porque son muy similares, ¿sí? De hecho, esa fue la intencionalidad de los que hicieron Micronaut, de basarse en Spring para que fuera más productivo, para que la gente, cuando se tuviera que cambiar o seleccionar este framework, ya tuviera como un conocimiento, ¿sí? Decir, oiga, ya conozco Spring, bueno, entonces me queda mucho más fácil empezar a trabajar con Micronaut. Obviamente no tiene todos los mismos módulos que tiene Spring, ¿sí? Spring es mucho más robusto. Por ejemplo, no tiene un módulo donde sea cosas de tipo batch, o sea, es algo que tampoco vas a hacer como un serverless, o una función lambda. Vas a hacer una operación batch que tome muchísimo tiempo, ¿sí? También Spring tiene muchísimas características que no tiene, o módulos que no tiene Micronaut, ¿sí? Y están en desarrollo, sí, pero no creo que lleguen al mismo nivel de madurez, ¿sí? Y obviamente Spring ya tiene un tiempo y pues va a seguir madurando, ¿sí? Obviamente es importante que Spring empiece a tomar ese tipo de cosas y a hacer time compilation, es muy importante. Si quiere, por ejemplo, estar dentro de, por ejemplo, dispositivos móviles, IoT, serverless applications, todo ese tipo de cosas. Complementando lo que dice César, bajo la curva de aprendizaje,
Micronaut pues es como muy parecido a Spring. Entonces, si ya venías trabajando con Spring, Micronaut es como una solución muy directa. Pero si venías trabajando con Java EE, por ejemplo, y los perfiles de Java EE, Quarkus al adoptar el microprofile, al utilizar JAX-RS, entonces sería como más fácil, o la curva de aprendizaje sería mucho menor con Quarkus en ese sentido, ¿cierto? Teniendo características similares de ejecución en serverless y en cloud, ¿cierto? Sí. Listo, muchachos. Julián González nos pregunta, en cuanto a serverless, con estos nuevos frameworks, ¿cómo les ha ido con el problema de cold start? Bueno, yo creo que el problema de cold start existe solamente, por ejemplo, para lenguajes compilados, en términos de que la inicialización del artefacto puede tomar mucho tiempo. En casos, por ejemplo, donde tenés native, eso deja de ser un problema, ¿cierto? Por eso los lenguajes interpretados ganan. Creo que ahí tiene varios puntos y es que hace, o sea, no solo es el tiempo del tiempo de bootstrapping del artefacto, sino también que hace tu artefacto en tiempo de arranque. Si tu artefacto es ligero y está hecho en native, probablemente no vas a tener problemas de cold start. Y adicional hay mecanismos para hacer warm-up constante de ese tipo de servicios. En Lambdas hay opciones de eventos, hay mecanismos para hacerlo, están layers. No deberías tener mucho problema. Creo que aquí Didier o César nos pueden dar incluso más detalles porque ellos trabajaron con frameworks de ahead of time, pero en general si trabajas en native, el problema de cold start debería ser menor, debería ser comparable a cosas como Go o JavaScript o sí, básicamente. Sí, va a haber diferencia como en el tiempo de ejecución. Algunos van a ser más rápidos, otros más lentos. Aquí lo que se buscó desde el diseño es como que podamos ejecutar serverless Java, que normalmente tenía esa concepción de que era lento. Y sí, probablemente era lento y por eso no se había utilizado. Pero ya se empieza como la adopción directamente desde Kubernetes, desde los que mantienen Kubernetes van a ofrecer componentes que ejecuten funciones serverless directamente desde Java a través de estos frameworks, también AWS y los diferentes clouds, ¿cierto? Entonces también depende mucho de la adopción de ellos. Mirar lo que vos necesites, si necesitas una utilidad del ecosistema Java con todas estas ventajas de la Ahead of Time Compilation, tenerlo en una arquitectura serverless, pues tranquilamente. Depende nuevamente de tus necesidades, evaluar las diferentes opciones, muy importante en arquitectura. Nos pregunta Diego Nieto, ¿cuál es la estrategia para mantenerse al día en cuanto a este tipo de temas? ¿Qué fuentes consultan o cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, sí, dale, Didier. Digamos que es que hay como variedad de cosas. Un tema son como las prácticas de ingeniería. Normalmente me gustan mucho los libros. Ya con una tecnología en particular y cómo aplicar esas técnicas de ingeniería, pues ya están como los blogs de ingeniería específicamente o las revistas de tecnología, donde uno constantemente está leyendo como artículos y suscribirse, por ejemplo, a los canales si uno está interesado en un framework en particular, los foros o los canales oficiales del framework, ¿cierto? Cómo se está evolucionando y todo eso. Sí, yo particularmente tengo varios blogs que suelo revisar o estar en el newsletter. Y si veo algo que me llama la atención, pues lo googleo en detalle. También otra cosa, hay una adopción muy grande de Discord para diferentes tecnologías actuales. Caso, por ejemplo, Vertex tiene su Discord, hay Discord específicos para ciertas tecnologías, entonces uno puede entrar a un Discord de esos y mantenerse al día de, mira, están hablando de esto. Como ahí es 100% interactivo, vas a tener un caso en que la gente postea, hey, vení, ¿cómo comparas Spring o esto contra esto? ¿Cómo comparas Vertex contra esto? También en tecnologías cloud. Yo creo que es una buena idea mantenerse cerca de la comunidad y estar ahí como, y es algo pasivo, vos lo puedes revisar de vez en cuando y miras, ve algo interesante, noticias de los cloud providers también. Sí, en general, estar mirando y suscrito a diferentes medios de comunicación, a diferentes redes sociales orientadas a tecnología. Sí, algo también es que, por ejemplo, si hay algo que a uno le interesa que debería estar, generalmente estos frameworks tienen muy buena documentación, ¿sí? Porque lo que quieren es llegar a que la mayoría de gente lo empiece a utilizar, ¿sí? Tienen distintos canales,
por ejemplo, Micronaut tiene incluso un canal Jitter en español, donde uno puede pues, hacer las preguntas. Entonces, la idea es empezar como lanzarse y empezar a hacer algunos ejemplos de esto, empezar a utilizarlo, ver como que uno qué tan cómodo se siente utilizándolo, ¿sí? Porque puede que de pronto uno tenga algunos problemas con, no sé, la programación reactiva no sea tan buena, entonces de pronto le parezca que un framework no le gustó por tal cosa, pero puede seguir probando otros y la idea es eso. Y también, obviamente, la idea no es casarse con un solo framework y poderlo implementar en todo lado. O sea, depende también del caso, como se ha mencionado. Jaime Sosa nos pregunta, ¿han comparado estos nuevos frameworks con el clásico Spring Boot? ¿En qué escenarios los clásicos pierden? Yo creo que no, Básicamente en claro. el Ahead of Time Compilation. Yo iba a decir lo mismo, sí, exacto. Cuando inicia la aplicación, porque los otros se diseñaron fue para mejorar esa parte. Iniciar muy rápido. Iniciar en menos de un segundo, ¿cierto? Veíamos en el ejemplo native de milisegundos. Porque la idea era soportar pues Cloud Native o arquitectura serverless, ¿cierto? De ahí, de entrada, pierde un Spring tradicional, por ejemplo. ¿Dónde pierden los otros? En que Spring es muy maduro, tiene muchas librerías, tiene muchos componentes que permite hacer diferentes tipos de tareas. César mencionó el tema de Spring Batch, por ejemplo. Eso no es el objetivo. Entonces, a veces en cosas ni se pueden comparar. Listo. Freddy Correa pregunta, ¿toda la solución está orientada exclusivo a capacidades Cloud Native? No, técnicamente no. Técnicamente todo lo que revisamos aquí, si quisieras, lo podrías desplegar de otra manera. Incluso, bueno, el patrón de Outbox particularmente lo podrías implementar. Obligatoriamente tienes que hacerlo con eventos. En ese sentido, sí. Digamos que su propósito es ser orientado a cloud, pero no necesariamente es cloud native, que es diferente, ¿no? Son dos conceptos distintos. Lo mismo es Micronaut, a pesar de que sí trata de ser como serverless y todo que sea en la nube, también tiene, no necesariamente tiene que ser ahí todo, ¿sí? También pueden ser aplicaciones cliente y en dispositivos móviles. Esa también es la funcionalidad. Y de hecho, cobra sentido en que, por ejemplo, un dispositivo móvil una aplicación necesitaría cuidar el consumo de memoria, ¿sí? Saber, no ser tan grande y no consumir toda la memoria porque pues el dispositivo se quedaría rápidamente sin memoria. Entonces, ahí está también Marker. No solo es para cloud services. Lo otro es que también puedes desplegar estos microservicios en bare metal, ¿cierto? Sí. Cloud como IBM y todo eso. Normalmente son ejecutables, se pueden ejecutar en una máquina virtual, entonces básicamente necesitas pues, la máquina virtual pues en la máquina. O con Docker, puedes crear imágenes de Docker directamente, te permiten, los frameworks ya tienen como el tooling para hacer eso, para compilar las imágenes de Docker, construir las imágenes de Docker, etcétera. Y funciona en cualquier entorno cloud que soporte Docker, por ejemplo, ECS en AWS, Kubernetes en AWS o Kubernetes directamente. Entonces es flexible como en ese sentido, no tiene que ser cloud native específicamente. Sí, correcto. Los frameworks como general, sí, no son cloud native. Pues ya de hecho, aquí en nuestro caso de uso particular, ya si vos estás dispuesto a tener tu propio Kafka o Irmeral y hacer soporte, es otra discusión. Pero en general las herramientas que utilizamos, todas técnicamente no son, ni siquiera es requerido que estén en cloud. Pero sí es obviamente recomendable por muchas facilidades. Listo, muchachos. Andrés Alzate nos pregunta, ¿han visto Axon IQ Framework como alternativa a estos otros que han presentado? Ese no lo analizamos. No. Hasta donde yo conozco de Axon, sí es como event driven y soporta más como un patrón de event sourcing. Sí, y Saga, Sí, de hecho tiene como una implementación también para Saga Direct. Como un facilitador para implementar el patrón de Saga.
Sí, puede ser también una solución a estudiarla. Realmente pues, yo no la he explorado mucho. Listo. Freddy Correa nos pregunta, ¿cómo maneja la compensación esta solución para mantener la integridad y consistencia de los datos en este tipo de arquitectura? Bueno, básicamente justamente para eso es el patrón de Transactional Outbox. Como ya miramos, hay un conector que utiliza los eventos de Kafka, que básicamente son las transacciones que ocurrieron, y tenemos una list once de guarantee delivery. Entonces, garantizamos que el mensaje debe ser enviado y consumido al menos una vez. Ahora, para temas de consistencia, ¿qué se debería implementar en una aplicación en un ambiente real? O sistemas de duplicación o operaciones idempotentes, para garantizar que nunca hay problemas de consistencia. Pero en general el patrón transaccional es justamente para eso. El transaccional es justamente para eso, para que no hayan problemas, como le explicaba César, de que yo genere una operación y como tengo el evento desacoplado totalmente de la operación original que da lugar al evento, pues puede que la operación falle y el evento se envíe, o puede que el evento quede, perdón, la operación suceda, pero el evento nunca sea enviado. Básicamente eso es lo que garantiza, porque en este caso, por ejemplo, Divisium es algo que se explicó al inicio, está pendiente del motor, del transactional log y de las tablas para verificar qué eventos debe enviar. Entonces, si la transacción se completa exitosamente, sí o sí va a garantizar el envío del evento. Yo quiero mencionar algo y es con respecto a la pregunta. Dice como la integridad y la consistencia en los datos. Cabe anotar que en arquitecturas distribuidas o sistemas distribuidos no hay una consistencia total en todo momento, ¿cierto? Se habla de la consistencia eventual. Es el que yo publique un evento para que después lo consuma otro servicio, pues puede haber un tiempo de milisegundos o segundos, dependiendo de la carga que tenga ese sistema, va a haber consistencia eventual. Pero Sí, va a haber consistencia en última, ¿cierto? A la hora de procesar el mensaje. ¿Qué pasa si, por ejemplo, falla una operación? Si el payment no se pudo realizar porque no tenía saldo la cuenta, algo así. Hay unas operaciones de compensación, ahí podemos irnos también al patrón de sagas o de coreografía de orquestación para ejecutar una operación de compensación a la que se hizo. Si ya se había puesto un pedido, digamos, de unos productos que yo quería comprar. Entonces ya llega ese evento de compensación de payment rejected y se crearía una operación, se actualiza la entidad de pedido a rechazada y se publicaría un evento correspondiente a eso. Pero eso ya es como un flujo que lo determina más el negocio, dependiendo de las necesidades del negocio. Francisco Gaviria nos pregunta, ¿Kafka también soporta transacción y en conjunto con Spring puedes anidar las transacciones de base de datos y Kafka? ¿Han explorado esta opción? En todo lo que yo he trabajado en estas arquitecturas, siempre, bueno, siempre no, en la mayoría de veces evitan ese tipo de transacciones distribuidas porque hace que el control de la transacción sea un poquito más lento de lo normal, ¿cierto? Y hay un acoplamiento ya un poquito más directo entre lo que es el motor de base de datos o Kafka. Eso con respecto a la literatura, particularmente la implementación, no la he explorado al lugar para mí. Listo, por el momento no tenemos más preguntas. Si tienen más preguntas. Yo quiero hacer una contrapregunta a esa pregunta, leyéndola un poquito mejor acá. Pareciera como si el mismo Spring soportara el Transactional Outbox. ¿Es correcto eso, Francisco? ¿Qué pasa si falla la transacción en base de datos? Entonces no publica el evento. Perfecto. Genial, genial que sea out of the box. Con Quarkus fue relativamente fácil a través de una extensión y con los otros dos frameworks hicimos una escritura a la tabla a través de persistencia básica también. Entonces sí, hay diferentes soluciones para el mismo patrón. Lo importante es el patrón, mantener la consistencia a través del patrón.
Sí, correcto. Por ejemplo, en Vertex se hace a través de composición de operaciones en futuro. Entonces, como Vertex funciona por eventos, la operación técnicamente no, o sea, haces la solicitud por el evento, se dispara el handler hace las operaciones asíncronas en futuro, se hace composition sobre un transaction y ya a la final eso garantiza que ocurren. Y si no, se devuelve todo básicamente por la sesión como tal a base de datos, en este caso gracias al Transactional Outbox, pero como decía ayer ahorita, si nos saliéramos de Transactional Outbox, garantizar consistencia en transacciones distribuidas sí es mucho más complejo. Justamente por eso surge Saga, o justamente por eso tenés que tener algún coordinador, o ya te metes en una arquitectura más compleja para solventar eso. Sí que ya de alguna manera sincronizar operaciones entre servicios separados por dominio. Sí, en un proyecto utilizamos también Eventoid para implementar el patrón. Eventoid pues también utilizaba el Transactional Outbox Table para guardar el evento y a través de un CDC aparte, un componente, leía los mensajes de ahí y los publicaba en Kafka. También eso depende, no necesariamente todo el tiempo se necesite la consistencia entre el broker y la base de datos. Puede que si se pierde un mensaje en el broker no sea súper crítico, no sea, o sea irrelevante, pues depende. O podrías leer el mensaje directamente desde Kafka y después guardar a la base de datos. Eso se llama Event First, por ejemplo. El patrón depende de las necesidades también, ¿cierto? Las arquitecturas hexagonal se llevan bien con estos frameworks, sí, sí, totalmente, por lo menos en Quarkus. Micronaut, sí, por la forma en que uno diseña las interfaces, los paquetes, etcétera, ¿cierto? Digamos los puertos y los adaptadores. David nos dirá un poquito mejor Parce, en cómo Vertex va es eso. incluso, técnicamente incluso en Vertex lo podrías hacer hexagonal dirigido a eventos y podrías técnicamente cada capa o cada layer hacerlo en tu propio vertical. Podrías incluso llegar a ese nivel. Sí, podrías, claramente. Depende más como del diseño, no porque el Claro. framework te habilite una cosa u otra, sino por cómo diseñas tu aplicación. Sí, total. De hecho, una de las cosas interesantes de Vertex es que dicen como que, vea, yo le doy esta opción de verticals para que usted como que haga su aplicación modular, ¿cierto? Y haga que incluso sus microcomponentes se comuniquen por eventos. Pero ellos te dicen, no te forzamos a que lo hagas. Vos podrías tranquilamente programar normal sobre una instancia de Vertex y hacer todas tus cosas y no preocuparte por esto. O podrías técnicamente tener el framework de Spring y encima le montas Vertex para unas operaciones particulares y te olvidas de lo demás. Creo que en realidad los frameworks son más flexibles que quiero no implementar un patrón y van más allá. Entonces, ya es literalmente uno cómo adapta el diseño de tu arquitectura. Yo quiero mencionar que sí, hay más frameworks. Nuevamente hablamos de AK, Play y todo eso. Es muy difícil en un tiempo tan corto como abordarlos todos y en profundidad. Hablamos de las generalidades del framework. Como una especie de poll aquí o de encuesta, verían bacano que habláramos un poquito más en detalle de los frameworks de cada uno en una charla o en un grupo, no sé, como quieran. Lo importante es que nos acerquemos, conversemos. La idea es crecer como el conocimiento que tenemos de este tipo de sistemas, de arquitecturas. Y hacer comparativos, por ejemplo, entre ellos. Ahorita hablamos de Axon. Axon, como lo mencionaba, pues, de entrada permite implementar un patrón event sourcing, pero está también, por ejemplo, AK Persistence, que también es event sourcing. El microservicio de orders que implementamos también se podría haber hecho con event sourcing. Entonces, como esas comparaciones de diferentes patrones, diferentes frameworks, o ya especializarnos en algunos frameworks específicamente cómo se implementa tal cosa, que hay que considerar a la hora de hacer tal cosa o un despliegue, etc. Sería, ¿cómo lo ven muchachos? ¿Lo hacemos? ¿Dónde están los Sí, más uno? Por aquí nos dicen que sí. ¿Dónde doy Dile clic que en sí. más uno? No duden en acercarse a nosotros. Estamos abiertos a no solamente a responder preguntas acá en el webinar, sino como compañía. Eso es un conocimiento que está ahí y entre todos podemos explorarlo.
Jorge, nos preguntan cuál es el canal de YouTube donde va a quedar la charla. Hola, ya estaba respondiendo. Nos encuentran en YouTube como Perficient Latinoamérica. También en nuestras redes sociales vamos a estar pues posteando ya cuando subamos el video para que estén pendientes, principalmente en Instagram, que en este momento nos encuentran como PSL Corp. Pero sí, como tal en YouTube nos encuentran como Perficient Latinoamérica. Entonces ahí van a poder encontrar este TikTok y también TikToks que hemos tenido en ocasiones pues anteriores sobre diversos temas. Entonces, para que vayan y chismoseen, que yo sé que a veces es un poquito largo, pero la verdad, pues uno aprendió un montón. Entonces, ahí estaremos. Y no sé, aquí estoy leyendo todas las preguntas, los comentarios y demás. No sé si alguien más de pronto tiene una última pregunta para aprovechar los 4 minutos que nos quedan, o si chicos quieren decir algo extra, o si ya nos vamos. Que no olviden el evento de Ruta N. Súper importante. Y súper importante, algo que yo creo que por la pandemia ya nos pasa que estamos muy desacostumbrados a esto, pero el evento no es virtual, todo va a ser presencial, tanto las charlas como los workshops que vamos a tener. Muy probablemente las charlas también las van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, eso lo podrán ver en nuestras redes sociales, pero sería muy chévere también contar con su participación en los workshops. Recuerden que vamos a estar rifando algunos premios. De hecho, Didier nos va a estar acompañando ya en vivo y en directo. Entonces, para que no se lo pierdan, le pidan allá a Didier su autógrafo. Ya lo vieron acá, lo ven allá, lo ven por todos lados. Entonces, ahí yo al inicio les dejé el link para que se puedan registrar. También en nuestras redes sociales encontrarán, en LinkedIn, en Instagram encontrarán los links para que se puedan inscribir. Tienen que registrarse sí o sí porque pues, al lugar pueden entrar únicamente si están pues, registrados. También importante, recuerden que pues por el COVID y la pandemia y demás necesitamos carnets de vacunación para ingresar a lugares públicos, entonces también tener eso presente. Didier ahora no vaya a decir que no se ha vacunado porque Señor Jesucristo. No, yo estoy full ahí. Ya no vaya a decir que tiene Bien. COVID. No, que tiene COVID un día antes de la... Oh, pues. No, mañana toquemos estaremos madera. allá con toda la moral. Mañana vamos a estar allá. Con tapabocas y con el carnet de vacunación. Sí, total. Y Nice. también pues estaremos allá contándoles para que conozcan más sobre nosotros, pues nuestra cultura, los retos que tenemos para ofrecerles a todos ustedes, para que se animen, apliquen a nuestras vacantes. Y ya, o sea, de verdad, no se lo pueden perder, no se lo pueden perder. Hoy fue nuestro primer día ya. Creo que en Instagram, de pronto los que nos siguen pudieron ver que estuvimos bastante activos. Mañana sí va a ser el día que la sacamos del estadio, entonces no se lo pierdan. Vayan a los que estén en Medellín. Súper invitados. Y Excelente. nada, yo creo que ya no veo como más preguntas, solo, mejor dicho, flores a todos los speakers que son increíbles, que muchas gracias por compartir su conocimiento, de verdad son unos tesos. Yo aprendo todos los días de ellos un montón, de verdad son los mejores. Entonces, nada, muchísimas gracias chicos, David, Didier, César, Luis. Fue un placer tenerlos aquí. Espero que nos veamos pronto. A todos ustedes también, a los asistentes, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y nada, nos vemos en una próxima. Hasta luego. Que tengan feliz noche Hasta a todos. luego. Chao. Gracias. Chao. Feliz noche.